El primer capítulo de Mateo comienza detallando la línea genealógica del Salvador. Y regularmente, como miembros de la Iglesia, cuando abordamos este capítulo, la primera lección que viene a nuestra mente es, claro, genealogía e historia familiar. Pero esta vez que lo leí, algo más llamó mi atención. El versículo 6 dice, «E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró, de la que fue esposa de Urías, a Salomón». ¿Notas eso? La mayoría de estos versículos van voladísimos diciendo tal engendró a tal, y este tal engendró a este otro tal, y este otro tal engendró a aquel tal. Pero en el versículo 6 parece que el escritor quiso dar un poco más de detalle sobre el nacimiento de uno de los integrantes de este linaje. Bueno, claro, estos detalles extra en realidad son muy cortos considerando todo lo que realmente involucró el nacimiento de este niño. Pero de todas maneras, la Escritura se toma el tiempo para aclarar que la madre del niño en cuestión era Betsabé, la esposa de Urías. Y es justo ahí donde empieza nuestra lección. ¿Por qué aclarar eso? Digo, quienes leímos el Antiguo Testamento y estamos familiarizados con la historia sabemos que Salomón no fue precisamente un hijo nacido en rectitud. Por otro lado, si de contar chismes se trata, también pudimos haber incluido que Judá era hijo de Jacob, pero por parte de la segunda esposa, que en realidad era la que Jacob se amaba. Pero ninguno de estos detalles se hizo o se pusieron en el texto sobre otros integrantes de este linaje. Entonces, ¿por qué sí dar este tipo de detalles en este punto de la genealogía? En mi caso particular, esta pequeña aclaración, tal vez innecesaria, me hizo recordar todo lo que aprendí este año sobre la vida del rey David. Cómo había sido elegido por Dios desde pequeño, cómo durante su vida se había esforzado por cumplir con ese llamado, y cómo Dios lo puso en el trono de Israel para dar inicio a la época más próspera que el pueblo jamás había visto. Pero al tiempo que recordaba su vida, también recordé su caída. Cómo ocupó su posición como rey para orquestar su encuentro con Betsabé, cómo gestionó de manera terrible ese primer pecado, y cómo de ahí en adelante su vida se destruyó tanto en cuestiones del reino como en cuestiones familiares. Pero si esta historia de un potencial perdido y desperdiciado es de las más trágicas de todas las Escrituras, ¿por qué revivirla, al menos en parte, al comenzar a hablar del nacimiento de Cristo? ¿Por qué poner ese detalle que nos distraería escandalosamente de la apacible natividad del Salvador? Bueno, creo que es justo porque la intención de agregar ese detalle no era para que nos distrajera, sino para que nos enfocara y ayudara a dimensionar lo que este nacimiento significaba para todos. Sin importar qué tan malos hayan sido nuestros pasos o qué tanto nos hayamos alejado de Dios, debido a la vida del bebé que estaba naciendo, no hay líneas ni caminos definitivos. Como lo dijo el presidente Thomas S. Monson en la Conferencia General de abril de 1987, uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el gozo de volver a intentarlo. Ningún fracaso tiene por qué ser definitivo. Ahora, si me permites, este detalle agregado en la genealogía del Salvador podría enseñarnos también otra lección, la que va de las cosas que Dios hace con nuestros fracasos. En una ocasión, Brigham Young enseñó, la diferencia entre Dios y el diablo es que Dios crea y organiza, mientras que la intención principal del diablo es destruir. Lo primero a aprender de esta cita es que cuando el diablo ejerce su obra, o alguno de nosotros acabamos ejerciéndola, destruimos. Pero la segunda lección, o la segunda cosa a aprender, ¿qué hace Dios por su parte? Construye y organiza. Y en esa construcción u organización se asegura de darle un nuevo camino a nuestros pasos torcidos.
O sea, que mientras nosotros caemos y erramos destruyendo, Él se asegura de preparar la vía para que regresemos y reparemos lo destruido. En el caso de Adán y Eva, por ejemplo, en su misma transgresión, Dios les dio la vía para cumplir con su plan. En el caso de la línea genealógica de Cristo, esta misma historia de transgresión y pecado trajo como resultado un hijo por medio de quien varias generaciones después vendría el Mesías a salvarnos a todos. Sin nuestro entendimiento del plan de Dios, creo que hasta esta idea nos parecería algo irónica. Pero en la destrucción causada por la decisión del rey David, Dios preparó una vía para organizar y edificar. De lo ocurrido por la lujuria ociosa de David andando por los amplios palacios de la riqueza terrenal, surgió el linaje que también traería a Cristo al mundo. Cuando lo vemos así, entonces entendemos que la línea genealógica de Cristo es un testimonio mismo del efecto del plan de Dios, un testimonio del poder de Cristo y un testimonio de que los malos pasos pueden ser enderezados. Sin importar qué tan torcidos estén tus pasos o caminos, o qué tanto hayas destruido tu avance espiritual o tu misma alma, para ti también puede nacer Cristo. Y si se lo permites, Él hará que tus indiscreciones nada discretas pasen a ser tan pequeñas e insignificantes como apenas una línea en un libro gigante, que a la luz de su nacimiento, su vida y su expiación, ni siquiera se va a notar. Permite que la luz de aquel bebé nacido en Belén alumbre tu vida, purifique tu alma y reenderece tu camino.